La población cristiana refugiada en las montañas del norte crecía con los años. Entre el Duero y las montañas había también un sustrato poblacional que había quedado en ese territorio de nadie. Pero a medida que los reinos cristianos iban fortaleciéndose, iban recuperando estas poblaciones y en el momento en que muere, desaparece Almanzor, la línea defensiva pasa definitivamente al Duero e incluso lo traspasa. Estamos en el castillo de Gormaz y esta puerta simboliza el salto que da la Reconquista en el momento que la frontera del Duero se va alejando cada vez más en busca del Tajo. En este territorio se establecen pequeñas poblaciones, pequeños pueblecitos, es una cultura todavía rural porque no hay grandes ciudades, solamente Burgos y León, con su iglesita románica correspondiente. Es una arquitectura eminentemente rural. Cuando los árabes llegaron a España, no crean que lo hicieron para quedarse en los Pirineos, que va, ellos pretendían, con su expansión, quedarse con el Imperio Carolingio y si podían con toda Europa. En España, en el norte, encontraron más resistencia y se quedaron sin hacer guarniciones. Por lo tanto, la zona del Duero, toda la meseta norte, era una tierra de nadie, pero no estaba totalmente despoblada. Los árabes fortificaron la zona del Duero y los reinos cristianos poco a poco fueron consolidando sus posesiones en el norte, creando más población y avanzando en una cierta reconquista, a la que los árabes quizá no le dieron mayor importancia y eso permitió a los cristianos consolidar su cultura y en torno a las iglesias y a los pequeños castillos crear unos núcleos de población que posteriormente dieron la batalla a los árabes. Los repobladores que salieron de las montañas se asentaron en pequeños vallecillos del norte de Palencia, de Burgos o de León. En este valle, llamado Valle Espinoso, se colocó un pequeño pueblecillo y la iglesia se ubicó en un altozano. Es una magnífica iglesia románica que además tiene una condición defensiva. Las gentes de las montañas de Asturias, de Cantabria, bajaron a repoblar la meseta y han dejado la huella de sus nombres y de sus trabajos en algunos de los monumentos. En esta ventana de Rebolledo de la Torre está la firma del maestro Juan de Piasca. Piasca es un pueblecito de la Liébana. Hasta aquí bajó Juan a dejar la huella de su trabajo. Y así van surgiendo poco a poco pequeñas iglesias y ermitas construidas con materiales sencillos, fundamentalmente mampuesto, cubierta de madera, pero con un concepto común para todas ellas, que es el nuevo románico, el arte que se extiende por toda Europa.
Este primer románico, tan pobre de materiales, tan sencillo, tan humilde, tan conmovedor, es el que corre ahora más peligro por el despoblamiento. Pero somos deudores de él, es deudor de él todo el románico posterior, el de los grandes monasterios, el de las colegiatas y el de las catedrales. Por eso tenemos que velar para que no desaparezca. El románico, que es el primer estilo unitario de toda Europa, nos muestra las interrelaciones que había entre los reinos cristianos. Por ejemplo, en Cervón y en la iglesia desaparecida de la que queda la torre en San Miguel de Yanguas se ve la influencia aragonesa que llega hasta las tierras de Soria, porque probablemente estas tierras fueron repobladas con cristianos de origen pirenaico. A medida que la estabilidad de los reinos cristianos se consolida, la repoblación se asienta con más tranquilidad. Entonces pueden acometer ya la construcción de nuevas iglesias con materiales mejores, fundamentalmente con sillería, que es como la conocemos. La repoblación de la zona norte del Duero es prioritaria para los monarcas y los nobles que la favorecen. Las aldeas surgen unas cerquita de las otras con una cierta independencia. Incluso no estamos todavía en un dominio feudal, sino que es prefeudal. Posteriormente los señores van afianzando su dominio y podemos hablar de una cierta pérdida de las libertades originarias. San Quirce de los Ausines, Mata Albaniega, San Vicentejo de Treviño o la ermita de Virgen del Val del Vallespinoso son ejemplos del magnífico románico rural de repoblación que se produce en aquellos años del siglo X, XI y hasta el XII. Con la llegada del Ciste y la austeridad que propugna, la torre se sustituye por la espadaña. Esta da mucha personalidad a las nuevas iglesias que se implantan en el paisaje, como Valdegama o especialmente San Pedro de las Perdices, con 4 troneras con campanas magníficas.
Estas pequeñas iglesias y ermitas medio extraviadas en el paisaje, rodeadas por un pueblo en ruinas, medio abandonado o abandonado, nos están diciendo, probablemente con su espadaña, el adiós definitivo. Realmente tenemos que hacer algo para evitar su desaparición. Las condiciones de vida de aquellas gentes que habitaban en la meseta norte eran muy penosas. A 1000 metros de altura, frío. El año que se fastidiaba la cosecha, hambre. Falta de higiene siempre, de modo que la esperanza de vida de los hombres no llegaba a los 45 años y las mujeres, pues quizá no llegaba a los 40 por las enfermedades posteriores al parto. Las condiciones de la vivienda, pues muy deficientes. El tipo medio de construcción sería pues unas cabañas sobre mampuesto de piedra o de adobe y techumbre de paja. Y en estas viviendas probablemente convivían las personas y los animales. En una fuente judicial de Frisia se dice: «He aquí lo que es un pueblo, el lugar donde se celebran el bautismo, el entierro y las asambleas». Los cristianos que llegan del norte se organizan en aldeas en torno a la iglesia, y como esta de San Martín de las Rejas de San Esteban, aparecen los pórticos, que es el elemento de unión entre el templo y los nuevos pobladores. Habían iniciado la repoblación y bajaban hacia la meseta. Buscaban los lugares donde hubiera habido población anteriormente y donde estaba la iglesia o las ruinas de la misma, reedificaban una. Si podían, hacían un pórtico donde los canteros dejaban la huella de su saber y bajo el pórtico celebraban los concejos abiertos donde gobernaban el común de aquellas tierras. Y esto ocurría no solo en esta iglesia de Sotosalvos, sino en casi todas las aldeas, porque era la parroquia la que articulaba la vida de las comunidades. Por eso eran tan importantes los pórticos, que son característicos de Segovia y de Soria, zonas donde había mucha vida de concejo que se celebraba precisamente en el entorno, en el interior de estos pórticos.
Aunque es diverso el número de arcos, suelen ser siempre impares, 5, 9 y preferentemente 7, como las 7 iglesias famosas del Apocalipsis, que se representan por 7 arcos en todos los códices y en la Biblia, y en las miniaturas de los beatos, por supuesto. Esta iglesia de Domeñaca, en la provincia de Soria, es un ejemplo muy bueno de lo que vengo diciendo. La iglesia de Duratón es otro de los modelos donde la teología y la vida cotidiana se mezclan en representaciones vegetales con decoración geométrica que adornan, complementan y expresan el mensaje evangélico. Entre las pequeñas aldeas siempre hay una que está mejor comunicada, que es mayor, que gana la primacía. Esa es la villa. En su entorno está la tierra. Así se constituyen las comunidades de villa y tierra, que dan lugar a la aparición de comercio, de artesanado y de una pequeña industria. Por lo tanto, son capaces de construir iglesias mayores como la de San Miguel en San Esteban de Gormaz, que es la primera iglesia porticada de Soria a finales del siglo XI. Las comunidades de villa y tierra se desarrollaron porque también a los señores les interesaban. Por eso las dieron unos ciertos privilegios, lo que favoreció una cierta concentración de la población. Estos privilegios se constituyeron en forma de fueros y cartas puebla, que servían para mantener los lugares estratégicos y para favorecer su defensa. La iglesia de Nuestra Señora del Ribero en San Esteban de Gormaz se construyó unos años después de la de San Miguel. De la pujanza de las comunidades de villa y tierra da fe que la comunidad de Caracena llegó a tener en el siglo XII hasta 3 parroquias, la de Santa María de Barrio Gormaz, San Pedro y Santo Domingo. Las tierras sorianas se articulan con este sistema de comunidades de villa y tierra, y eso permite a estos pueblos como el de Caracena controlar muchas aldeas mediante el concejo del pueblo principal. Era tan importante la repoblación de las tierras del Duero para los reyes que, por ejemplo, Alfonso VI, en el año 1076, otorga los fueros de Sepúlveda y no importa en estos fueros la procedencia o la condición social o humana de los nuevos pobladores. Pueden ser ladrones, asesinos o caballeros, todos son bien recibidos. Al concejo le compete el reparto de las heredades entre los repobladores y también fija las tierras que son propias del concejo.
competencia también es suya establecer las leyes u ordenanzas que rigen las relaciones entre las pequeñas aldeas y la villa principal. Ágreda es un buen modelo de repoblación soriana y también muy buen modelo del urbanismo medieval. La torre de la iglesia de San Miguel es el mejor resto románico del barrio cristiano. Todavía se conservan marcas del barrio judío y parte de la sinagoga. Y a lo que llaman el barrio moro, tiene arcos de herradura en la muralla que domina el valle. La comunidad de Villa y Tierra de Almazán estaba situada al sur de la provincia de Soria y llegó a agrupar hasta 72 aldeas. Que era una posición fronteriza se ve y se evidencia en las almenas de la iglesia parroquial de San Miguel, que también tenía que proveer a la defensa. El interior es de gran sobriedad, es un románico tardío, muy potente y robusto, que mantiene y denota las influencias árabes en la construcción del cimborrio. Como proceso natural de evolución, surgen las ciudades en torno a las parroquias de los repobladores. La repoblación se realiza fundamentalmente con extranjeros, es decir, franceses, francos, que dan el nombre de Villafranca al pueblo y traen a San Martín como santo, o portugueses. En otras zonas vienen de los pueblos a lo que va a ser la capital. Aquí en Soria, desde el pueblo de Rabanera, bajan a la capital y se quedan, todos ellos formando un barrio. Traen su santo y además fundan su iglesia. Esta es la iglesia de San Juan de Rabanera, que recoge a estas gentes venidas de una parte de la provincia. La iglesia de Santo Tomás Cantuariense, Tomás Becket, construida por los maestros de origen inglés Ricardo y Landulfo, se fundó en 1175 en un barrio de repobladores portugueses, que trajo Raimundo de Borgoña para fundar, entre otras ciudades, la de Salamanca. La iglesia de San Andrés, que está situada a extramuros de la ciudad, nos muestra, pues por esta posición que tiene, cómo se fue formando la ciudad de Ávila.
Raimundo de Borgoña no solo repuebla Salamanca, hace las murallas de Ávila, sino que también repuebla Segovia durante la monarquía de Alfonso VI. Y en el año 1088 el románico se instala en muchos barrios de la antigua morería. La iglesia de San Millán, que entonces se construye, tiene proporciones casi de catedral. El campanario de San Esteban, su galería porticada tan característica del románico segoviano, San Lorenzo y San Justo, con sus magníficas pinturas que se han descubierto no hace mucho. Todas ellas son ejemplo de la importancia que tenía la Iglesia en el nacimiento y en la consolidación de las ciudades. Con el rey Alfonso VI, la frontera del reino cristiano avanza imparable hacia el sur. Las ciudades de Burgos y León están totalmente consolidadas. También las del Duero y sus afluentes, Zamora, Toro, Salamanca, Ávila, Segovia y la propia Soria que tengo a mis espaldas. Toledo es parte ya de los reinos cristianos. Con Alfonso VIII se abre todos los territorios de Andalucía a las huestes cristianas. El problema a partir de ahora será repoblar Andalucía. Las pequeñas iglesias románicas que siembran el paisaje al norte del Duero fueron el germen de la unidad cristiana. Después de 1000 años todavía están en pie, y mientras sigan en pie seguirán dando testimonio de aquellos años heroicos.